Bueno, bo día a todos. Grazas por acompañarnos nesta fría mañá. Este é o remate xa deste cuarto congreso. A Fundación Friends non é un lobby propiamente dito, pero sí que é un grupo de interese que sona mellor e como tal está registrado no Rexistro da Transparencia da Unión Europea. A Fundación sempre tivo moi claro de que efectivamente non sobra ninguén e aínda que o mensaxe se repita moitas veces nos mesmos termos, tamén é conveniente que ese mensaxe chegue de varias direccións, non? Aínda que sexa o mesmo, non é igual a mellor que un solo mensaxe chegue con unha sola voz que o mesmo mensaxe chegue con varias voces, non? A Fundación Friends, de feito, unha das súas características e unha das súas prioridades sempre é intentar ter presencia en Bruselas en todos os foros que lle son posibles, e non só presencia, temos coincidido a veces incluso con Daniel Voces en algún foro, non só presencia en foros de carácter técnico, sino en foros incluso de carácter político. É dicir, unha das actividades que máis hai que salientar precisamente desta fundación é as diversas reunións que ten a nivel político con europarlamentarios en Bruselas, e incluso a nivel técnico. Non só procuramos moitas veces convidar a xente da Comisión de Pesca a este congreso, sino que, ademais, procuramos devolverlle esa visita despois en Bruselas e expoñerlle cuestións que, dende a Fundación, entendemos que son prioritarias e de interese para o sector, con un contacto sempre moito máis directo e moito máis amenos que se non previamente nos trouxéramos, por exemplo, a congresos como estes e tuveramos, pois, bueno, xa o frío e o xeo xa, pois, cortado, non? De feito, onte, a persoa que trouxemos da Comisión de Pesca, Elisa Roller, bueno, a tivemos sentada nunha mesa, convidamos, evidentemente, a cear, e eu estuve en toda a cea, aparte de sirvíndolle cando tiña menester, ou me servía ela cando tiña menester os platos que nos iban poñendo, pois mantive unha conversación, é dicir, non só falando das familias de cada un, e falando do bon ou mal tempo, sino falando, evidentemente, na cea de cuestións que entendemos desde a Fundación e desde o sector que son importantes, que técnicos dese rango como Elisa Roller o sepan. Eu creo que foi unha cena, xa non entro no menú estivo ben, un pouco abundante para o meu gusto, pero estivo ben, pero creo que foi bastante frutífera, por exemplo, ou entendo a conversa que eu mantiven Delmiro tamén, que estaba no meu carón, con Elisa sobre cuestións que entendemos que nese plano así máis distendido son sempre importantes deixar caer. Lobby, eu creo que todo o mundo é consciente de que son necesarios, non é que sean necesarios, non vamos a inventar nada. Eu teño aquí unha noticia, é un pouco bella, que é de agosto de 2015, pero era un titular que traía a sección de negocio do País, e o titular decía que el IBEX hace lobby en Bruselas. Las empresas pagaron más de 6 millones en el 2014 para presionar a los reguladores. E vemos o que pagan as empresas, destacan evidentemente as empresas enerxéticas, fundamentalmente empresas financieras, e, bueno, todas estas empresas, non só do IBEX, incluso senón fora do IBEX, saben perfectamente o que se coce en Bruselas, decisións importantísimas que se toman en Bruselas, e, por tanto, é necesaria a presencia e é necesario invertir en Bruselas. Eu creo que xa se ten aquí dito que é unha das grandes eivas que ten o sector, de que efectivamente Daniel e outra xente máis que está ali en Bruselas fan un traballo titánico, pero son os que son, e como dicía Javier Gará, hai leones e manadas de leones pululando ao redor, e evidentemente é complicado facer frente a todo eso. Nós desde a Fundación, desde o que podemos aportar, tamén intentamos axudar no que podamos, a filosofía nosa é sempre ter tamén presencia en todos os foros e, por suposto, en Bruselas, e agora eu creo que Daniel non nos vai destapar nada, non? Dicía esa famosa frase de Kennedy, que un lobby me fai entender en 3 minutos o que en 3 días non consigo entender de parte dos meus consultores ou asesores, e, por tanto, é importante, non, ese traballo. Tamén hai que dicilo, eu creo que se están movendo cousas a nivel incluso doméstico de Galicia, porque hai que dicir o bon e o malo. No último prácticamente ano, o Consello Galego de Pesca, que tamén debe funcionar como un lobby a nivel autonómico, está facendo cousas nesa dirección. Eu creo que hai que salientar que
que ese traballo que se fixo de proposta de reglamento de medidas técnicas do Consello Galego de Pesca e incluso un traballo que se fixo previo a haber un documento sobre o reglamento de control son traballos que van nesa liña, na boa dirección, anticiparnos, é dicir, non esperar que nos den a bofetada, sino incluso facer que se levante a mau, ou non se levante, ou se levante a este nivel, para que a torta sea o menos posible. Entón, eu creo que está habendo movimentos, pero ainda queda moito por facer. E aí Daniel Voces, que é asesor de Europage, nos vai dar unha radiografía do que realmente se está facendo, do que aínda se podría facer. Eu creo que Daniel é unha persona, evidentemente, super contrastada. Se non coñecedes, vos podo dicir que en Bruselas, pois, evidentemente, coñece cada detalle do que se coce ali, do que se move ali, e ademais deso, de ser un gran especialista na materia pesqueira e saber perfectamente como se moven as cousas nas institucións europeas, resulta que me enterei que a Sonai tamén é de Viveiro. Entonces, bueno, ten un plus a maiores. Pois nada, Daniel, aí te deixo. Veña. Ok, hola, sí, ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Estoy encantado de estar aquí hoy, que, bueno, como sabéis, pues mi nombre es Daniel Voces, trabajo como asesor en políticas pesqueras y marítimas en Bruselas y llevo haciendo esto ya 5 años en la organización europea que se llama Europage. Y, bueno, en primer lugar quería agradecer a FREMS por la invitación y también por el trabajo que está haciendo. Evidentemente, como comentabas, pues sí que estamos viendo pasos acertados, sobre todo en producir información antes de que se produzca mismo la legislación. Y eso es básicamente lo que necesitamos en Bruselas, porque yo personalmente no voy a inventar la rueda. Estoy en Bruselas, pero necesito los mensajes que me llegan de la industria pesquera. Entonces, esto es una muy buena iniciativa y evidentemente nosotros utilizamos esta información pues para llevarla a las instituciones europeas. Entonces, empezamos la... Bueno, entonces, ¿quiénes somos? Pues Europees es una organización sin ánimo de lucro que representa al sector pesquero en la Unión Europea. Somos el único organismo que representa a la industria pesquera con una sede permanente. Y esto es importante porque, como saben, pues la política pesquera es competencia exclusiva de la Unión Europea. Y nuestro papel principal pues, es hacer el lobby frente a las instituciones, con el fin de proporcionar una voz unida y fuerte para influenciar la toma de decisiones. Como ven en la diapositiva, pues representamos a 15 organizaciones de 10 Estados miembros diferentes. Y gracias a la gran representatividad que tienen estas organizaciones, pues defendemos los intereses de la pesca de bajura y la pesca de altura. Y, bueno, como sabrán, Javier Garata es nuestro presidente y lleva el liderazgo de Europes pues, desde hace varios años y de manera muy eficiente. En la siguiente diapositiva pues, verán en azul los países a los que representamos. Reino Unido sigue ahí. Y, bueno, como ven, son la mayoría de las naciones pues, con más peso en la industria pesquera, con alguna excepción, como podría ser Irlanda o Portugal. Y en algunos países pues, tenemos varias organizaciones pesqueras. Antes de continuar con la presentación, pues me gustaría contextualizar un poco los datos que barajamos en Bruselas, y esto es una infografía producida por la Comisión Europea en 2015, en el que nos señala pues, cuál es el estado de las flotas. En el link que pueden encontrar en la parte de abajo pues podrán ver toda esta información. Como pueden ver, España pues, cuenta con casi 10.000 barcos, como comentaba Javier, año tras año se ve reducido, y esto pues, representa casi el 11% en la Unión Europea. Sin embargo, somos líderes absolutos los españoles en arqueo bruto, pero no en número de barcos. En esta diapositiva, en la parte inferior derecha, pueden ver claramente la gráfica cómo va descendiendo. Esto se refiere a la capacidad de la flota pesquera. Y como decimos, el esfuerzo pesquero, la capacidad, el número de barcos se reduce año tras año, pero sin embargo sigue siendo una potencia y sobre todo en determinadas regiones como en Galicia. En España se cuentan con 33.000 empleos a tiempo completo. Evidentemente la cifra será mayor si contamos con otro tipo de contratos de trabajo, pero bueno, sigue siendo una actividad con bastante peso en la economía. Aunque es verdad que a nivel europeo, como se comentaba antes, representa el 0,1% del PIB, lo que no es muy representativo. Continuando con la presentación, lo que hacemos, pues somos una plataforma europea pues, que trabaja en varias direcciones. Trabajamos en una dirección descendente, es decir, tenemos estrechos contactos con los representantes de las 3 instituciones principales, que son el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, y esta información que recibimos pues, se la proveemos a nuestros asociados y ellos a su vez se la hacen llegar al sector. Un enfoque ascendente en el que expresamos las preocupaciones, como comentaba, que nos llega de la industria
y con esta información pues llegamos a las instituciones europeas y les comentamos las preocupaciones que tenemos. Además, al igual que FREMS, promovemos los 3 pilares de la sostenibilidad, la medioambiental y la siempre olvidada social y económica, ya que para tener una buena gestión pesquera pues debemos mantener un buen equilibrio entre estos 3 factores. Además, trabajamos con distintas instituciones públicas para asegurar un buen marco legislativo que permita a nuestros operadores seguir compitiendo, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial y generando riqueza y empleo. Ya lo comentaba antes también Javier, el Comité de Diálogo Social. Para cuestiones relativas a temas de seguridad y sociales en el sector, pues Europes representa a los empresarios en este Comité de Diálogo Social. Participan otras organizaciones europeas, como es la organización de la ETF, que representa a los sindicatos en la Unión Europea, y también representantes de la Comisión y de organizaciones internacionales como la OMI, la FAO o la OIT. Y en este comité pues, discutimos y promovemos actividades y legislación en formación, aprendizaje, condiciones de trabajo, salud y seguridad. Como comentaba Javier, pues, nuestro último éxito pues, fue el acuerdo de los interlocutores sociales por el que se transpone el convenio internacional de la OIT, el C188, para el trabajo en la pesca, lo que es un gran éxito porque se aplica no solamente por el tamaño de los buques, se aplica a todos los pescadores indiferentemente del tamaño del buque, por lo que esto va a garantizar pues, verdaderamente que una promoción de los factores sociales. Para ponerles otro ejemplo, pues, a través de un proyecto europeo pues, hicimos esta guía europea para la prevención de accidentes en mar y la seguridad. Tuvo bastante éxito y bueno, se puede descargar gratuitamente en nuestra página web y está disponible en 23 idiomas. O sea, también. Bueno, entramos en materia. ¿Cómo luchamos por nuestros pescadores? Es decir, ¿cómo hacemos nuestro trabajo de lobby? Pues como comentaba, pues damos una voz fuerte y unida a la industria y de diferentes maneras. En primer lugar, documentos de posición. Estos son el resultado de un consenso de todos nuestros miembros que entregamos directamente a los representantes y a los responsables europeos. Este mensaje conjunto de la industria llega a las instituciones con un mayor peso, ya que es representativo de la opinión general. Las más recientes que hemos producido son referentes a la obligación de desembarque, los planes plurianuales como el del Báltico y el del Mar del Norte, así como los tax y las cuotas, gobernanza internacional, medidas técnicas o licencias pesqueras. En el pasado también hemos producido algunas importantes sobre las redes de malla de deriva o el arrastre en aguas profundas. Temas bastante polémicos, desde luego. También, como comentábamos antes, pues es importante, antes de que se proponga la legislación, actuar. ¿Y cómo se hace esto? La Comisión normalmente hace consultas públicas para saber cuál es un poco la idea de los ciudadanos, de la industria, de las ONGs y de los gobiernos. Es importante responder a estas consultas públicas y hacerlo pues, de manera racional y basado en la ciencia. El problema que tenemos, que también comentabas tú, Europes es una institución. Entonces, dentro de lo que es una encuesta, una institución no tiene demasiado peso, es una institución. Aunque representa a mucha gente, sí, pero es una organización. Lo que tendría que hacer es todos los aquí presentes en la sala o todos los pescadores, todo el mundo que tenga un interés en la industria, responder a esto para mandar un mensaje claro a la Comisión. Y este es el problema que le veo, de la legitimidad de estas consultas públicas, porque al final la Comisión, antes de proponer, se respalda en que 800.000 ONGs han respondido que quieren esto, mientras que Europees y 2 más han dicho que no lo quieren. Entonces, no somos representativos. Y aquí, cada vez que salga una consulta pública, estaría bien que todos los aquí presentes y todos los interesados en la industria pesquera pues, se muevan. Además, creemos que la comunicación es esencial y por eso hacemos llegar nuestros comunicados de prensa pues, a los medios de comunicación en Bruselas y a través de nuestros asociados también a los medios de comunicación nacionales. A través de estos medios de comunicación pues, sacamos al público nuestras opiniones sobre los temas principales y además ayuda a mejorar la imagen del sector. También hacemos material promocional, como producimos infografías para enviar información de manera gráfica y digestible a los responsables políticos. Esta, como ven, es porque necesitamos los buques, buques de altura. En esta infografía, por ejemplo, también los acuerdos con África pues son muy criticados, pues también damos información
muy fácil de comprender y también con estadísticas pues, para apoyar este tipo de acuerdos. Luego tenemos pues, los típicos folletitos de lo que hacemos en Europees, la misión, objetivos, los retos que tenemos en el futuro, etcétera, etcétera. Asimismo, el año pasado también lanzamos una plataforma online que se llama iFish, y con esta plataforma lo que queríamos es, en vez de dirigirnos siempre a las instituciones, también dar una cierta imagen, unas pinceladas de información a los ciudadanos sobre cómo los pescadores de la Unión Europea se aseguran de que el pescado, que es una fuente de alimento saludable, cómo llega a nuestras casas, porque mucha gente se piensa que el pescado pues viene del supermercado y ahí está. Entonces, en esta plataforma pues, también contamos historias y blogs interesantes sobre lo que hacen los pescadores, cómo son sus vidas y cómo es la vida en el mar. Es decir, el factor humano en la pesca, que es lo que FREMM también intenta promover. Les invito a echar un vistazo en el link que proveemos en la parte inferior, porque además esta página, pues, el contenido está en 3 idiomas. Otro factor importante son las redes sociales. Evidentemente, día a día hay que utilizar redes como Twitter, como en este caso, o Facebook. Esto es una buena manera de conectar directamente, no solamente con las instituciones y los pescadores, sino también con los ciudadanos. Así pueden recibir información de lo que estamos haciendo y nosotros además recibimos información de lo que hacen pues, otros actores muy importantes en Bruselas, como son las ONGs. Evidentemente, las ONGs no me mandan a mí sus posiciones y yo pues, alguna vez se la mando, pero en Twitter sí que se puede encontrar todo. Además, preparamos vídeos para informar a la gente y contrarrestar la desinformación. A continuación les voy a poner un vídeo que fue patrocinado por Europees para contrarrestar la desinformación en el uso de los FATs y las redes de cerco en la pesquería del atún tropical. Bueno, además de esto, pues organizamos eventos y audiciones públicas en el Parlamento Europeo para informar a los eurodiputados y a los asistentes políticos sobre nuestras posiciones respecto a temas de relevancia en la actualidad. Por ejemplo, este primer evento pues, trata sobre la interacción de las áreas marinas protegidas y la pesca, ya que cada vez está cobrando mayor relevancia pues, la promoción de áreas marinas protegidas y sobre todo al cierre de la pesca. Esta, por ejemplo, es los efectos económicos de la obligación de desembarque. Ya tenemos una obligación de desembarque, pues en teoría era todo precioso, pero nos encontramos que tiene efectos no solamente en las aves, sino también en sociales y en la economía. Bueno, aquí se ve pues, en la sala, estamos con los eurodiputados, los miembros de la organización, pues explicando el efecto real de este tipo de políticas.
Además, organizamos un cóctel anual en el Parlamento Europeo con el presidente de la Comisión de Pesca, actualmente es Alain Cadec, que es francés, y es una oportunidad para nuestros asociados pues, de charlar, de explicar y de informarles sobre la sostenibilidad de los productos que producimos en Europa y además desacreditar los mitos principales pues, que circulan en Bruselas. Como ven, tienen bastante afluencia todos los años. Además quería hacer referencia al proceso legislativo, porque siempre es un poco confuso para todos cómo funciona el proceso legislativo en Bruselas. Siempre tenemos tres actores principales, que es la Comisión Europea, que tiene el poder absoluto de iniciativa legislativa, y luego normalmente me voy a referir al proceso de codecisión, que es el normal en Bruselas. Entonces, tenemos otros dos colegisladores, que es el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que está compuesto por los Estados miembros. Entonces, una vez que se propone la propuesta legislativa por la Comisión, se la envía a estas dos instituciones, que son los colegisladores, y ambos durante un periodo de unos 18 meses pues irán proponiendo enmiendas, irán proponiendo cambios, etcétera, etcétera. Esto a nivel interno. Normalmente no se comunican mucho entre ellos, porque cada uno defenderá su posición. En el caso del Consejo, será la presidencia de turno el que lleve el peso de las negociaciones, y en el Parlamento Europeo se elegirá un eurodiputado, que le llamamos rapporteur, y que también conducirá el proceso. Una vez que aprueben internamente sus posiciones, se va al trílogo. ¿Qué es el trílogo? Pues es un pequeño grupito de cada una de las instituciones, se reúnen de manera a puerta cerrada, digamos, para encontrar un consenso. Y una vez que se encuentra el consenso, pues publicamos la ley. En el caso de que no lleguen a un acuerdo, no tenemos ley, como en el caso de las redes de IVA, que ni siquiera llegó a publicarse para el Parlamento. Otro componente muy importante es la imagen del sector y la desmitificación de la información que nos llega. Se ha demonizado al sector mediante estas campañas y movimientos antipesca, y pasamos mucho tiempo luchando contra estos mitos. Para algunas ONGs, hacer campañas contra el sector es un negocio y lo hacen muy bien y tienen los recursos para ello. Y quiero hacer especial hincapié en qué significa la palabra lobby. De hecho, me he ido al diccionario de la RAE y pone que lobby es un grupo de presión. Esto es un conjunto de personas que en beneficio de sus propios intereses influye en una organización, esfera o actividad social. En gran medida esto es lo que perseguimos todos en Bruselas, defender los intereses de nuestros asociados ante las instituciones. Sin embargo, en teoría las ONGs no se consideran lobbies, puesto que no defienden intereses privados, sino intereses públicos, como puede ser la defensa de los recursos pesqueros. Pero la cruda realidad nos enseña que esto no siempre es el caso. Ya se comentó antes por Javier, Pew. Pew es una ONG que ni siquiera es europea, es americana, y que cuenta con el dinero que le llega del petróleo. Esta ONG está presente en todos los continentes y trata de influenciar las grandes líneas políticas marítimas. Como pueden observar en la parte superior, pueden ver su presupuesto, que son de 373 millones anuales en costes operacionales, con el que hace su trabajo de lobby. Si lo comparan con el presupuesto de Europes, que son 300.000, pues la verdad es que la comparación es bastante... habla por sí misma. No me invento estos datos, los pueden consultar en el registro de transparencia. Cada uno tenemos que declarar cuál es nuestro presupuesto y, como pueden ver, la diferencia entre el presupuesto de la industria y el presupuesto de las ONGs pues da que pensar. El problema es que las ONGs no solo se dirigen a los políticos para influir en ellos, sino también a la ciudadanía, a la opinión pública, y llega muchas veces con mensajes que son pues, bastante tergiversados, digamos. Y una vez que tiene al público de su lado, pues evidentemente ata las manos de los políticos. Por eso siempre están hablando de transparencia. En el Consejo, por ejemplo, no pasa lo mismo. El Consejo normalmente es a puerta cerrada, sobre todo las negociaciones de tax y cuotas, entonces ahí no se pueden meter. Por eso han mandado recientemente, ya lo han hecho el año pasado, una carta conjunta en la que quiere que sean las discusiones públicas. Lo que no se dan cuenta es que hay intereses privados por medio. Aunque la labor que hace la industria pesquera es esencial, que es la de proveer alimento a la población, también hablamos de empresas privadas, pues que cada uno pues, de inversiones, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber un cierto margen para que estas discusiones pues, no se hagan tan en público. Además hay otros países pues, que estarán observando lo que estamos haciendo, evidentemente. Esta campaña ya se hizo referencia antes también, la campaña de Fish Fight,
en el Reino Unido, que el hombre que ven a la derecha es el famoso chef que originó toda esta campaña, y el hombre de la izquierda es un eurodiputado. Si bien tenían buenas intenciones, que era acabar con los descartes, porque bueno, es proteína y es alimento que está ahí, bueno, pues que decían que se tiraba al mar, etcétera, etcétera. No era así, no era como lo contaban, pero bueno, ellos decían que tenían buenas intenciones. Pero la verdad es que no se puede dejar una legislación tan compleja como la pesquera en manos de un cocinero que haga para que tenga su publicidad. Y bueno, pues de manos de él pues nació la obligación de desembarque que tantos dolores de cabeza nos está dando hoy en día. Otra organización muy potente en Bruselas es Oceana. Como pueden ver, o sea, se habla de sobrepesca a todas horas, y si ven en las gráficas parece como que están en aumento, y realmente es todo lo contrario. En esta gráfica parece que estamos sobrepescando todo cada año más, y la verdad es que no refleja la realidad. También Greenpeace, lo que intenta es enfrentar a las distintas flotas, sobre todo la bajura y la de altura. Y esta diapositiva pues, es parte de su campaña de lo que llama Monster Vessels, que son los barcos monstruosos de los grandes arrastreros pelágicos. PIU, además de hablar de sobrepesca, pues habla de vedas en el mar y de inmensas reservas marinas. Suponemos que con ello lo que querrá es quitar a los pescadores de juego para empezar a extraer petróleo pues, más cómodamente. Otra ONG con mucho peso en Bruselas fue Bloom. Esta ONG es de origen francés y lo que quería acabar es con la pesca de arrastre en aguas de profundidad. En esta infografía pues lo que hace es comparar la pesca de arrastre con la bomba atómica. Es algo pues que muy bonito. Esta otra pues lo que hace es comparar el efecto del arrastre en aguas marinas con lo que supondría en tierra. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, arrastrar en la selva. Y eso no es lo que pasa. Evidentemente, los pescadores lo que menos les interesa es arrastrar donde haya coral, porque el primer efecto que hay es destrozar las redes. Pero bueno, esto es lo que envían a los eurodiputados. Otra campaña de WWF decía pues, que en 2012 pues, iba a desaparecer el atún rojo de los mares del Mediterráneo. Pues bueno, estamos viendo todo lo contrario. Javier acaba de venir de las reuniones de ICAT y se ha subido el 20% el TAC, si no estoy confundido. Y esto es algo que ya se viene haciendo desde hace 3 años y que incluso podría ser mayor, porque el estado del stock está en estado óptimo. Lo que queremos decir con esto es que cualquier legislación que se apruebe tiene que ser sensata y no solamente hecha para captar titulares. No queremos ver metas arbitrarias, como por ejemplo lo que propone ahora desde IUCN de cerrar el 30% de los océanos a la pesca, o también el límite de los 800 metros para la pesca de arrastre. Está genial para hacer un tuit, 800 metros, no hay pesca. Pero en realidad no se entra a ver por qué se está cerrando o por qué sí se puede abrir. Hay que ver lo que es vulnerable y lo que no es vulnerable. 800 metros la verdad es que no tiene ningún sentido. Igualmente nos gustaría ver una política pesquera basada en la ciencia y en los hechos, y no en campañas de publicidad, pero bueno, la verdad es que tenemos que seguir luchando. Por último, en cuanto a los retos del sector, en primer lugar, la sostenibilidad es esencial, además de lo mencionado sobre los 3 pilares. Pues el sector pesquero europeo proporciona por sí solo los 400.000 empleos en toda la cadena, pero dentro de esta cadena creemos que el sector primario pues, tiene que ser protegido y defendido. Una frase que me llamó la atención de representante de FREMS, la verdad es que no me acuerdo, en una de las reuniones, es que al igual que hay una línea roja que no se debe sobrepasar para los stocks, también tiene que haber una línea roja para los pescadores. Es que al final nos vamos a quedar sin cultura. Y también dentro del Blue Growth del que se hablaba antes, la pesca se ha eliminado. Pero el Blue Growth, la estrategia venía de la FAO, y en la FAO sí que venía la pesca incluida. Pero la comisaria Damanaki, en el momento en el que se sacó esta estrategia, pensó en sacarla, y se sacó, y no está. Y tenemos otros sectores como es la minería. Y la minería, pues ya vemos lo que está pasando en Namibia, en Sudáfrica, etcétera, etcétera. En cuanto a la seguridad alimentaria, ya lo comenté antes, la industria pesquera satisface una de las necesidades básicas más elementales, que es la alimentación de la población. Y en Europa lo estamos haciendo cumpliendo con los mejores estándares. Y no es barato. Y sin embargo, somos el objetivo de todas las campañas de las ONGs. En cuanto a la implementación de la PPC, tenemos un marco legislativo que fue aprobado en 2013
Y ahora estamos en plena fase de implementación y lo que tenemos que asegurar es que la voz de la industria se escuche en todas las fases de la implementación. No vaya a ser que luego nos encontremos con políticas como la obligación de desembarque, etcétera, etcétera, es que la verdad son imposibles de llevar a la práctica. En cuanto a la protección del medio marino, evidentemente el sector pesquero es el primer comprometido con la protección de nuestros recursos, porque sin pescado, evidentemente no hay pescadores. Pero sí que hay que tener atención, por ejemplo, a la Directiva Marco de Estrategia Marina, que es la que hacía referencia antes, porque evidentemente dentro de esta directiva, para saber si estamos llegando a un estatus ecológico aceptable, hay que aprobar unos baremos. Y en Bruselas es lo que estamos hablando hoy por hoy. ¿Cuál es el baremo que utilizamos? ¿Utilizamos la biomasa? ¿Utilizamos el esfuerzo pesquero? Y aquí los Estados miembros, que son porque al ser una directiva, son los Estados miembros los que tienen el protagonismo y la voz, están tomando decisiones y están preguntando a CIEM, o LICIS, que decimos en inglés, cuáles son esos baremos. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué consideramos como ecológicamente aceptable o positivo. En cuanto a la toma de decisiones, todo lo que sea a nivel horizontal y que afecte a todas las flotas, evidentemente se tiene que regular desde Bruselas o unas condiciones generales, pero sí que las tecnicidades, como por ejemplo las medidas técnicas, sí que se tiene que dejar en manos de las organizaciones regionales e incluso locales, porque claro, las pesquerías cambian de mar en mar, no es lo mismo lo que está pasando en el Mediterráneo que lo que está pasando en el Báltico. Evidentemente son pesquerías diferentes. Y por último, en cuanto a la ciencia y la información, pues decimos que la ciencia no solamente es biología, también hay ciencia económica y también hay ciencia sobre la sociedad. Y todas ellas son necesarias de una manera integrada para producir pues una legislación razonable y que sea pues, fácil de implementar y bueno, que se acomode a los intereses de la industria. Y esto es todo por el momento. Tengo otra presentación sobre mitos y realidades que me llevará también unos 15, 20 minutos. No sé. Tenemos 15 minutos más o menos para la clausura. Si nos adaptamos los 15 minutos. Venga. Bueno, ya voy presentando, porque mi presentación en este caso pues será un ejercicio de desmitificación pues para mostrar las ideas que circulan en Bruselas y que amenazan la supervivencia del sector. Es importante que los responsables políticos pues, sean conscientes de estos mitos y que no presten atención a ellos y sobre todo pues que no tengan estas ideas preconcebidas y negativas de lo que hacemos en la industria pesquera. El primer mito que quiero abarcar es que los barcos pequeños son más sostenibles que los grandes. Esto es lo que muchas ONGs, como Greenpeace, nos quieren hacer ver en Bruselas y no es verdad. En primer lugar, simplemente porque no podemos alimentar a la población mundial, que son 7.000 millones de personas, solamente con lo que nos provee el sector de bajura, que es evidentemente importantísimo. Pero si nos fijamos en el último informe de la FAO sobre el estado de las pesquerías en el mundo, señala que la pesca artesanal representa el 85%, pero sin embargo proporciona entre el 25 y el 33% de las capturas globales. Por eso es necesario también los buques de altura. Además, estos buques de altura son capaces de explotar aquellos recursos pesqueros pues, que están más alejados. Entonces, no por ello compite con las pescas de bajura. Y además, pues eso, proporciona la continuidad de desembarques, con lo que ayuda a mantener la infraestructura marítima. En materia de seguridad, las grandes convenciones internacionales suelen ser dirigidas a buques de más de 24 metros, no la de la OIT, en la que hacíamos referencia antes. Y además, también estos buques necesitan ser más grandes porque normalmente procesan el pescado a bordo y tienen instalaciones de congelación y de almacenamiento que, por ejemplo, nuestros barcos de nuestros socios holandeses pues, llegan a representar el 70% del arqueo bruto. Como comentaba Paloma antes, la diversidad es esencial y no podemos estar luchando los unos contra los otros, echando los trastos unos contra los otros. Internamente sí, evidentemente, porque, como digo, estos son empresas y hay una cierta competencia. Pero de cara a Bruselas, la imagen tiene que ser unida indiscutiblemente, porque lo único que se hace, si no, es facilitar la tarea de las ONGs y llegar con mucha más facilidad. Otro de los mitos es que la Unión Europea está subvencionando a los buques para que pesquen de manera insostenible. Esto se está ahora viendo a nivel internacional, en World Trade Organization, no me acuerdo cómo se dice en español, Organización Mundial de Mercado, de Comercio. Okay.
Y nada, están viendo el papel de los subsidios en el mundo de la pesca y particularmente quieren eliminar los subsidios que generen sobrecapacidad y sobrepesca. Sin embargo, en España y en Europa esto ya se viene cumpliendo desde hace mucho tiempo, con el FEP y con el FEAP. Está prohibido todas aquellas ayudas para la construcción. Y si no, más bien las ayudas que tenemos es para la destrucción. De hecho, en Galicia, por ejemplo, el 90% de los fondos fueron utilizados en esquemas de desguace. Y además, la PPC prohíbe explícitamente que las ayudas tengan como consecuencia un incremento de la capacidad pesquera y deberán de contribuir a una pesca sostenible. En la siguiente diapositiva, aquí vemos más de cerca el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y la verdad es que parece una cifra muy grande, 6.400 millones de euros, que se darán en un periodo de 6 años. Y a España le toca una gran parte. Pero, sin embargo, si lo ponemos esto en contraste con lo que produce el sector pesquero, no es tanto, porque el sector pesquero contribuye con 71.000 millones de euros al año. Entonces, la cifra se queda bastante reducida. Y si ponemos además esto en comparación con lo que se le da al sector de la agricultura, esto solamente es el 2%. Al sector de la agricultura le toca 3 billones de euros en este periodo. Pero bueno, como decimos, este fondo es extremadamente importante para nuestros pescadores, ya que concede ayudas y financiación para mejorar los barcos, adquirir redes más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, así como nuevos motores que también sean más respetuosos sin incrementar la capacidad, evidentemente, y también para la mejora de seguridad a bordo o también pues, para que los jóvenes pues, puedan emprender sus empresas. Y como se puede observar en la gráfica, pues este es el objetivo de las ayudas de la Unión Europea. Otro de los mitos es que la mayoría de los stocks están plenamente explotados. Todos hemos leído titulares de que los pescados y los recursos pesqueros se van a acabar en 2050, etcétera, etcétera. Y esto es prueba de ello. La interpretación de la palabra plenamente explotados. Aquí en los principales medios de comunicación pues hablan del 80%, 90%, 75%, en el que dicen que plenamente explotados como una cosa mala. De hecho, si le pregunto a alguno de ustedes qué les sugiere explotación, seguro que lo relacionarán automáticamente con explotación infantil, explotación laboral, que son conceptos, evidentemente, pues, que tienen una connotación muy negativa. Pero, sin embargo, si nos vamos a la fuente oficial de dónde vienen estas gráficas, que es la FAO, parece que explotación no tiene ninguna connotación negativa. Tienen que disculpar que la gráfica está en inglés, pero bueno, se lo explico. En lo que está en azul oscuro, debajo de la línea blanca, la que ven así, eso es infraexplotado. Lo que ven en el medio es plenamente explotado y arriba es sobreexplotado. Entonces, vemos que está sobreexplotado un 30%, mientras que está explotado el 70%. Entonces, si nos vamos al pie de página para ver qué significa esto, pues pone pues, que el 70% está explotado dentro de los niveles biológicamente sostenibles. O sea que la explotación es positiva y no tiene ninguna connotación negativa como nos quieren hacer las publicaciones que llegan a los ciudadanos. Por eso reiteramos en todos los foros que acudimos que plenamente explotado solo significa que el recurso se explota de acuerdo con el rendimiento máximo sostenible, que es el que tenemos en la PPC. Otros datos que no interesa publicar, evidentemente, como vieron antes, las ONG solamente hablan de sobreexplotación. Pues no es así. En el Atlántico nororiental actualmente hay 36 poblaciones que se pescan a niveles de máximo rendimiento sostenible, en comparación con solo 2 en 2003. La biomasa del atún rojo es ahora casi 2 veces superior a los niveles históricos que se han recogido en 1950. O la biomasa del bacalao en el Mar del Norte se ha triplicado en solo 10 años. Con esto queremos lanzar el mensaje de que filtrar y enmascarar información engañosa a los medios de comunicación solo sirve para desalentar y frustrar al sector. Otro de los mitos es que la sobrepesca se permite todos los años por el Consejo. Todos los años en diciembre se negocian y se acuerdan las principales tax y cuotas, sobre todo para el Atlántico. Y las campañas medioambientalistas son siempre feroces y no quieren que se suba ni un kilo de lo recomendado por los científicos. Y es tal el miedo en que infunden en las instituciones que la Comisión viene incluso de proponer, pues para darles un ejemplo, para la merluza del norte un incremento del 13%, o sea, del 2,8%, cuando los científicos decían que se puede llegar hasta el 13% sin ningún problema. Entonces, la verdad es que esto choca bastante. Y nosotros trabajamos para desmitificar esto y para que se reconozca el impacto que tienen las decisiones
que se toman en Bruselas, sobre todo en el tema socioeconómico, ya que muchas veces proponen la reducción de un TAC en más del 15% y nosotros decimos que eso es insoportable económica y socioeconómicamente. Hay que señalar además que la definición de sobrepesca ha evolucionado en los últimos años. Mientras que antes se consideraba sobrepesca lo que estaba fuera de los límites biológicos de seguridad, ahora son las poblaciones que no están en niveles de rendimiento máximo sostenible. Por lo que antes se explotaba normalmente y en niveles seguros, ahora está sobreexplotado. Pero incluso con el nuevo concepto, se ha observado una disminución del número de poblaciones sobreexplotadas, pasando de 32 en 2005 a 19 en 2014 en el Atlántico. Ahora las ONGs van a intentar otro nuevo concepto de explotación sostenible, que será el de la biomasa. En vez del esfuerzo pesquero, que es la F, pues biomasa. Entonces vamos a llegar hasta un punto que ya no sabremos ni lo que es sostenible. Otro mito es que los acuerdos pesqueros contribuyen a la sobrepesca y es un derroche de fondos europeos. No sé si conocen o son familiares con este tipo de acuerdos, pero son los celebrados entre la Unión Europea y países terceros, sobre todo africanos, en el que nos dan acceso al excedente y a cambio de una ayuda financiera y técnica en un barco jurídicamente regulado, que es lo que nos interesa a los operadores. Entonces, respecto a lo que dice de que se sobrepesca, estos acuerdos están basados en los dictámenes científicos, que de otra manera sería muy, muy difícil de financiar. Y además que los buques de la Unión Europea solo tienen acceso al excedente. Esto está marcado por la PPC. Y por regla general nunca se acercan a las 12 millas a partir de la costa, ya que esto pues, generaría una competencia con los pescadores locales. En cuanto al derroche de dinero, yo creo que no entraríamos en este tipo de acuerdos si no hubiese beneficio para las dos partes. La Unión Europea no es un contributor, una ONG de por sí. También tiene que defender a su industria. Entonces, la Unión Europea aporta una ayuda financiera, eso es verdad, para la integración, para las infraestructuras, etcétera, etcétera, del país local. Y a cambio, pues los armadores pues tienen acceso a este excedente. Pero, sin embargo, tenemos que emplear a la población local. En casos como en Mauritania, llega hasta el 60% de la tripulación del barco. Y además que hay que pagar por el derecho de pescar, que se incrementa año tras año. Y además estos acuerdos se suspenden automáticamente si no se respetan los derechos humanos, lo que contribuye a mejorar la gobernanza del país. Y lo que siempre decimos, si se expulsa a la Unión Europea o las embarcaciones de la Unión Europea de estos países, hay otros países con grandes intereses en la industria pesquera, como puede ser Rusia y China, y créanme que ellos no tienen los mismos estándares ni los mismos intereses por la población local. Otro mito es que hay demasiados barcos pescando muy pocos peces. Bueno, yo en teoría el número de barcos es indiferente. El TAC está marcado y si es una operación rentable para todos los barcos y las licencias que se dan, pues no tendría que haber ningún problema. En última instancia, la cantidad de pescado a extraer es la misma para todos. Y lo que sí observamos es que bueno, pues año tras año pues hay una desaparición de barcos se va decreciendo el número de barcos y de pescadores. Por último, la pesca de arrastre es insostenible. En Bruselas, las ONGs hablan de pesca de arrastre como sinónimo de insostenibilidad y además de altamente dañina y con un alto impacto en los ecosistemas. Pero uno de nuestros lemas en Europes es que todas las artes de pesca son necesarias y todas las artes de pesca son sostenibles si se utilizan de manera sostenible y se gestionan adecuadamente. El arrastre es un arte totalmente legal y una de las artes más utilizadas en la pesca y que incluso llegan a ser certificadas por organismos de relevancia como MSC. Las ONGs ignoran los esfuerzos de los gobiernos, particularmente el español, en cartografiar y en proteger las zonas con ecosistemas marinos muy vulnerables. Esta labor ha sido llevada por institutos científicos y se ha cerrado aquellas zonas que se han considerado vulnerables y con el pleno acuerdo y el pleno compromiso del sector. Por último, quería resaltar que estas campañas de las ONGs radicales pues, han llevado en los últimos años a demonizar muchísimas artes, como comentaba antes Javier, como puede ser la prohibición de malla de deriva, la prohibición de pesca de arrastre en aguas profundas, la prohibición de cercenamiento del tiburón a bordo o la prohibición de descartes. O sea, la anterior legislatura fue la legislatura de las prohibiciones. Pero bueno, hoy en día seguimos luchando contra el legado de la anterior comisión y tratamos de mitigar el daño en lo que sea posible.
Como conclusión, pues quería concluir diciendo que la supervivencia de las comunidades costeras depende de la supervivencia de las flotas pesqueras y mucho más en regiones como Galicia o Escocia, que son altamente dependientes. Todos los artes de pesca son necesarios para suministrar pescado a los mercados europeos, siempre que se gestionen de manera adecuada y siempre que sean legales. Además, nos enfrentamos a uno de los periodos con mayores cambios en la legislación y gestión pesquera de la historia y es de vital importancia que el sector esté presente en el proceso. La desinformación y las campañas de alarmismo en Bruselas afectan gravemente a la sostenibilidad de la flota pesquera europea. Y por último, decir que necesitamos una legislación adaptada a las realidades pesqueras, que den una mayor seguridad jurídica a nuestras empresas y no prohibiciones generales. Gracias. Bueno, podríamos facer un debate moi breve hora, pero estamos co tempo moi xusto. Eu creo en todo caso que o que expuxo Daniel, algunha das cousas xa sabíamos, evidentemente, outras son novidades e vai nos dar que pensar e que considerar. Está claro que esta última parte dos mitos e realidades, a mitoloxía grega quedase curta, con respecto ás fantasmadas, falando claro, que se montan por parte de algunhas ONGs que se disfrazan moitas veces de medioambientalistas cando son outras cousas, e tamén, Daniel, nos queda claro que en Bruselas, as liñas roxas que a veces poñemos uns ou outros, pues, bueno, hai moito daltónico para nosas liñas roxas, ¿no? Para as que pon o sector, hai moito daltónico. Para outras, non hai ningún tipo de problema e bueno, eu só espero que non nos veñamos abaixo, o teu traballo, o traballo que facedes en Europeis debería ter máis apoios dos que ten, sí que é certo, porque estades moi sós, eu creo que todos temos tamén que darlle unha volta ao chip de que fai falta que en Bruselas teñamos máis presencia e apoiar a xente como Daniel e outra xente que está ali, que está facendo un traballo, creo que moi importante. Como digo sempre, non hai nada accidental, é dicir, María Damanaki, todos sabemos onde acabou, María Damanaki, o cociñeiro ese británico ademais, meteron ao final o tema de descarte cero, un cociñeiro británico e unha comisaria, María Damanaki, que pola porta xiratoria acabou traballando para unha ONG medioambientalista. Isto é o que hai, isto é o que temos, así que, sabendo o que temos, sabendo a enfermidade, vamos a intentar aplacar e axudar, por suposto, a todos que están traballando en Bruselas. Nada máis. Moitas gracias.